Bendiciones con todos. Tema 12. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Adán trajo muerte y Cristo trajo vida. Y utilizamos Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Póngale asunto a esta lectura bíblica que es muy importante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire lo que dice en la porción de esta palabra, que no la hemos terminado de leer. Dice que todos hemos pecado, y esa es una gran verdad. ¿Sí? Pecamos porque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres Eva y Adán, y pecamos por nuestras propias acciones, por las concupiscencias, ¿no es cierto? Ahora, y tenemos que reconocer eso. ¿Por qué digo tenemos que reconocer? Porque hay personas que dicen, ¿no? Me he encontrado en los tiempos de evangelismo, dicen, yo nunca he pecado, yo no he hecho lo malo. Y yo les pregunto muchas veces, oiga, ¿nunca se ha enojado? Ah, sí me he enojado de vez en cuando, contestan. Eso es pecado. Y una mentirita blanca, como dicen algunas personas. Ah, sí, unas mentiras por ahí. Eso es pecado. Es más, y Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuanto todos han pecado, todos hemos pecado, ¿sí? Como vimos antes, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? La ley, ¿sí? La ley fue puesta para señalar el pecado. No nos gusta la ley, ¿sí? No nos gusta que nos señalen. Pero la ley nos señala el pecado, ¿para qué? Para que lo confesemos, para que pidamos perdón, ¿sí? Para poder caminar en santidad como el Señor quiere que andemos, ¿no es cierto? Entonces, para eso fue puesta la ley, para eso puesta la ley, para señalar el pecado, y una vez señalado, el Espíritu Santo nos contrite y nos lleve a confesarlo y a volver al Señor. Seguimos leyendo del versículo 15 en adelante, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sin Adán, con otras palabras, todos mueren, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente. En Cristo todos, bajo su gracia, podemos llegar, podemos volver a la vida espiritual. Por eso en cada video usted nos escucha diciendo: acepte a Cristo, entregue su corazón a Cristo. A lo último de cada video le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que busque al Señor de todo corazón. Y todo este compendio de Romanos es dedicado a eso, a que vengamos al Señor Jesucristo, ¿sí? A que confesemos nuestros pecados, a que seamos una nueva criatura. Y dice: y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio viene a causa de un solo pecado para la condenación. Mire, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado de desobediencia de Eva y Adán, ¿sí? Vino el juicio, pero la justificación por todos los pecados que hemos cometido. Qué maravilloso que es Dios, cuánto nos ama, que aún nos da la salida para el pecado.
Por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, en Adán reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo hombre, Jesucristo. Por eso le llamamos al tema: Adán trajo muerte, Jesucristo trajo vida. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Qué increíble, ¿no? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué le parece? Hay un contraste allí, ¿no es cierto? Si por uno pecamos, con su sangre Cristo nos redime. Si por uno morimos, por Adán, con Cristo somos resucitados a vida eterna. Ese contraste maravilloso, ¿sí? Mostrando Dios cuánto nos ama, mostrando Dios que no se olvida de nosotros, que quiere llevarnos a la eternidad. Eso es maravilloso saberlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por uno que desobedeció, somos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justificados. Mire ese paralelo que hay allí. Todo es en Cristo. En Cristo somos regenerados, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos justificados, en Cristo somos salvos. Y eso es lo que dice Pablo a la iglesia de Roma y a nosotros hoy día. Por eso debemos ponerle mucha atención a este libro de Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí, ¿por qué? ¿Por qué abunda el pecado? Porque lo señala, lo hace ver, lo descubre. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Jesús, entregado como cordero inmolado, limpia el pecado de todo aquel que viene a él. Sí, su sangre nos redime. Y eso es maravilloso saberlo. Sí. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, sí, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justificación para vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué tremendo contraste, ¿no? En Adán somos muertos, en Adán somos constituidos pecadores, en Adán somos desechados por Dios, en Cristo recuperamos todo eso, en Cristo somos salvos, en Cristo volvemos a la vida, en Cristo recuperamos la vida espiritual. Qué tremendo, qué maravilloso. Cómo nos ama Dios. Mire, cuán importante que es este libro de Romanos. Como dije antes y vuelvo a repetir, algunos teólogos se atreven a decir que Romanos es el mejor evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso es una gran verdad. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo hace miles de años atrás? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que traer el pecado de aquel que lo hizo, que ni siquiera lo conocí, por decirlo así? ¿Por qué? Muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Sin embargo, confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos. Estamos hechos del mismo material, con tendencias a rebelarnos, y los pecados que cometemos nos condenan. Sí, ellos no son nuestros padres. Ellos. Debido a que somos pecadores, no necesitamos imparcialidad, sino misericordia. La misericordia de Dios. Pablo nos muestra que guardar la ley no salva. Y aquí añade que quebrantarla no es lo que trae la muerte. La muerte es el resultado del pecado de Adán y de los pecados que ahora cometemos, aunque no se parezcan a los de Adán. ¿Sí? Pablo recuerda a sus lectores que durante miles de años la gente moría, aunque la ley aún no se había dado explícitamente.
Sí nota, ¿no? Que la ley se da acá ya en el Éxodo. Transcurrieron cientos de años. La ley se introdujo, explica en el 5:20, como una ayuda para que la gente viera su pecaminosidad, para que notaran la seriedad de sus ofensas y para guiarlos a Dios en busca de misericordia y perdón. Esto fue así en los días de Moisés. Dios le da la ley a Moisés. Y lo que es todavía hoy, el pecado constituye una gran discrepancia entre lo que somos, en lo que somos y lo que fuimos al ser creados. Sí. La ley pone de manifiesto nuestro pecado y coloca la responsabilidad exactamente sobre nuestros hombros. Yo soy culpable, yo maté, yo adulteré, yo tengo que pagar. Tengo que confesar ese pecado, tengo que rendirme delante del Señor. Sin que la ley ofrezca algún remedio. No hay remedio. La ley nos decía culpable, culpable, culpable. Mataste, culpable. Robaste, culpable. Asesinaste, culpable. No había remedio. Pero Dios encontró una forma, un remedio, por decirlo así. Entregó como cordero inmolado a su unigénito Hijo Jesucristo para que su sangre derramada en la cruz nos redimiera. Cuando estemos convencidos de que hemos pecado, debemos buscar ¿a quién? A Jesucristo, porque Él murió por el pecado, para recibir su sanidad, para recibir su perdón, porque a nadie más. ¿Quién más ha muerto por usted y por mí? Nadie más, nadie. Las religiones pueden decir miles de cosas, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo fue el Cordero que murió por nuestros pecados. Ahora, Adán es una figura. La contrapartida es que Cristo. ¿Sí? Así como Adán representa a la humanidad creada y caída, Cristo representa a la nueva humanidad espiritual, a la humanidad rescatada por Él. Ahí están todos aquellos que han confiado en Cristo, que han entregado sus vidas a Cristo. Y por eso predicamos la palabra cada día, para que muchos vengan a Cristo y sean parte también de ese grupo maravilloso que representa la humanidad espiritual. ¿Qué les parece? Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, todos. Una sola sangre. Del linaje que conduce a muerte segura. Sí. Todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar, se llama eso, y el castigo de Dios. Sin embargo, por la obra de Jesucristo, escuche bien, podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar juicio por perdón. ¿Entiende eso? Podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús. Repito, podemos cambiar nuestro pecado por la justicia de Jesús, y eso es maravilloso. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, del linaje que empieza con el perdón y conduce a la vida eterna. Repito eso, del linaje que empieza con el perdón y conduce a la vida eterna. Si no hacemos algo, nos espera la muerte mediante Adán. Pero si acudimos a Dios por la fe, tenemos vida a través de Jesucristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. ¿Usted sabía eso? Aquí hay otra pregunta. ¿A qué linaje pertenece usted? ¿Sigue perteneciendo todavía al linaje de Adán? ¿O ya aceptó a Cristo y pertenece al linaje de Cristo?
¿sí?, a la humanidad espiritual. Qué gran promesa para los que aman a Cristo. Podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la naturaleza de la muerte y los ataques de Satanás. Sí, la vida eterna es nuestra ahora y por siempre. Podemos vencer la tentación en el poder y la protección del Señor Jesucristo. Maravilloso. Como pecador, separado de Dios, usted ve la ley desde abajo, similar a una escalera que debe subirse para llegar a Dios. Quizás ha intentado subirla en más de una oportunidad, solo para caer al piso cada vez que alcanza uno o dos peldaños. O a lo mejor le parecía tan abrumadora la escarpada escalera que nunca se decidió ni siquiera a iniciar su ascenso. ¿Qué les parece? En cualquier caso, qué alivio debe ser ver a Jesús con los brazos abiertos, ofreciéndole pasarle por encima de la escalera de la ley y llevarlo directamente a Dios. ¿Qué les parece? Una vez que Jesús lo eleva hasta la presencia de Dios Padre, usted es libre para obedecer, por amor, no por necesidad, y mediante el poder de Dios, no el suyo. Usted sabe que si se tambalea, no caerá al suelo. Los brazos amorosos de Cristo no lo dejarán caer y lo sostendrán. ¡Qué maravilloso! Insistimos cómo este libro de Romanos, Pablo está hablando claramente. Recalca una y otra vez, la necesidad de confesar los pecados, la necesidad de venir a Cristo. Señala una y otra vez que solo Cristo nos puede salvar, que Cristo es el único Salvador, que Cristo es el único mediador y que en Cristo volvemos a la vida, porque en Adán todos morimos espiritualmente. Tremendo, ¿no? Ahora, usted que ha estado escuchando la palabra de Dios y que hace poco le hicimos la pregunta, ¿a qué linaje pertenece usted? Si usted pertenece todavía al linaje de Adán, o sea, está muerto espiritualmente, no ha aceptado a Cristo, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Es una oración de guía cómo aceptar a Cristo, cómo venir a los pies de Cristo, cómo entregar su corazón a Cristo para pasarse al otro lado, ¿sí?, al linaje de Cristo, a la humanidad espiritual. ¿Qué le parece? ¿Quiere hacer esa oración? Repítela conmigo, que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Usted aceptó a Cristo? Maravilloso. Le aseguro que su vida cambiará. Le aseguro que usted ha pasado de muerte a vida, como dice la misma palabra. Ahora, para sostenerse en Cristo, en esa vida nueva, tiene que meditar todos los días en la palabra de Dios. Venga a meditar todos los días. Deje que la palabra le enseñe. Deje que el Espíritu Santo le enseñe a través de la palabra. Que el Espíritu Santo sea el maestro. Busque aplicarla, obedecerla y después también enseñarla. Converse con el Señor a través de la oración. Cántele alabanzas a Él porque Él es merecedor de alabanzas. Y venga a la iglesia. Si está cerca, venga a la iglesia. Juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Sí. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Qué libro, qué enseñanza que encontramos aquí en Romanos, mi Dios. Gracias por esta palabra que existe, que el Espíritu Santo hiciera que la escribieran
y permanezca en nuestro tiempo para enseñarnos, mi Dios. Para darnos esperanza que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo hay salvación, que Cristo nos ha redimido del pecado, de la ley, de la muerte. Y saberlo, eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y damos gracias por el amor que nos tienes, Señor. Sí, Padre. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los lugares. Y las personas la escuchen. Y las personas busquen aceptarte a ti con todo el corazón. Busquen ser salvas, Señor. Que esta palabra germine. Que esta palabra produzca una cosecha. Que esta palabra produzca cantidad de personas que vengan a la vida espiritual y mañana a la vida eterna. Amén. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.